Shalom, amados hermanos. Gloria al Eterno. Esperando que se empiecen a conectar un poquito más de personas. Y tratando de compartir las buenas nuevas del Eterno. Gloria a su nombre. Bendito es el que vive. Amados hermanos, pues los que se vayan a conectar, los que vayan a ver la conexión, compartiéndoles lo que es San Mateo. En esta ocasión vamos a ver lo que es Mateo capítulo 23, desglosándolo y así dándole lectura y así sucesivamente explicándolo más a fondo, ¿no? Porque muchas de las veces nos damos a la tarea de leer lo que es algunas partes de la Biblia, pero no poderlas entender más a profundidad. Me voy a dar la tarea de leer Mateo 23 y así ustedes conmigo irlo desglosando y así vamos a ir viendo puntos importantes de la palabra de Dios que son necesarios que lo sepamos. Dice en San Mateo capítulo 23, vamos a leerlo así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Dice la palabra del Eterno. Gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muchas de las veces este pequeño versículo del 23:1 nos ha sido predicado en las iglesias, pero muy pocas veces se nos ha sido desglosado, ¿no? O más bien la explicación completa de qué es lo que significa este texto. Lo que encontramos en San Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mucha gente, me voy a atrever a decir esto, predica en los altares, porque me ha tocado platicar con gente y ni siquiera se dan a la tarea de investigar qué es la cátedra de Moisés. Necesitamos saber cada vez que leemos la palabra de Dios, cosa por cosa, minuciosamente, ir sabiendo lo que significa cada palabra que se encuentra aquí en este libro. Porque no es un libro cualquiera. Necesitamos profundizar en la palabra e irnos a tiempos contemporáneos. Y necesitamos profundizarnos lo que es las raíces hebreas. Necesitamos cambiar la mentalidad, porque muchos tenemos la idea de un Jesús latino, ¿verdad? Pero necesitamos irnos más a profundidad. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es una cátedra, para empezar? Muchas personas no saben lo que es una cátedra, lamentablemente. Muchas personas que se suben arriba de un altar no saben lo que es una cátedra. Haciendo una investigación a profundidad, una cátedra o la cátedra en ese tiempo era donde se sentaban, una silla donde se sentaban los escribas y los fariseos a dar lo que es la palabra de Dios. En este caso vendría siendo la Torá, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, más bien el Antiguo Testamento, como les dicen algunos. Y dice Yeshua, dice algo muy importante aquí: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué significa? ¿Qué quería decir Yeshua o Jesús en esta parte de todo lo que os digan que hagas, hacedlo? Bueno, queridos hermanos, déjenme explicarles que cuando los judíos se subían a la cátedra, a la silla, a leer la Torá, sí, permanecían leídos, leían todo lo que había en la Torá, todo lo que había en los pergaminos, pero ellos no podían dar una explicación, vaya, como hoy día los pastores,
que pueden dar una explicación abiertamente. Ellos, mientras estuvieran sentados arriba de la cátedra, no podían dar su punto de vista, su opinión, sino hasta que se bajaran de esa silla, es como ellos podían dar su punto de vista, podían expresar cada uno su opinión, pero mientras estaban en la silla no podrían ellos hablar palabra por ellos mismos. Ellos nomás se dedicaban a leer lo que es la Torá. De otra manera, por eso Yeshua les está diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Sí? Porque los fariseos no hablaban cosa que saliera de ellos, hablaban cosa que venía de la Torá. Y dice así, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, vamos cuidadosamente a ver lo que nos está diciendo aquí la palabra. Dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar. ¿A qué cargas se está refiriendo Yeshua cuando está diciéndoles, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar? Muchos han leído este pasaje, pero no lo han entendido, lamentablemente. Muchos han leído este pasaje, incluso pastores lo han leído y no lo han entendido. Vamos a desglosar paso por paso cada una de las cosas que significa en el judaísmo y por qué Yeshua les estaba diciendo esto. Bueno, para empezar, ¿por qué dice, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar? Porque ellos, queridos hermanos, tenían líderes, fariseos, y ¿qué es lo que hacían? Ellos, por ejemplo, si en la Torá estaba escrito que guardara Shabbat, si en la Torá estaba escrito que guardara Shabbat, que es el día de descanso, que es el cuarto mandamiento, si en la Torá decía que guardara Shabbat, ellos lo que hacían era ponerle una carga más a la Torá. Vaya, como por ejemplo a ti, querido hermano, que me estás viendo. Si yo te dijera, ¿sabes qué? El Shabbat, Dios como Dios les dijo, el Shabbat día de descanso. Entonces los fariseos decían, bueno, Shabbat es día de descanso, no se prende fuego, no se hace esto, no se hace esto otro. Bueno, vamos a ponerle algo más, porque en Shabbat no se podía trabajar, no se podía cortar espigas. Entonces ellos decían, bueno, vamos a ponerles algo más por si al caso se ve como un pecado que no lo cometan. Vamos a decir que el simple hecho de cortar espigas, ojo, de cortar espigas es un pecado, cosa que no venía en la Torá. Así es, ellos aumentaron a la Torá que cortar espigas en día de reposo, cortarlas para comerlas, cortarlas en ese mismo día, porque la Torá no dice que tú no puedes cortar espigas en ese mismo día y comértelas. Entonces ellos aumentaron, los fariseos aumentaron, eso se llama, ponían cargas de más. Ok, que ni por misericordia, ojo, ni por misericordia, que una persona estuviera muriendo de hambre, esa persona podía cortar espigas y comérselas, porque ya era un pecado según ellos. Ahora, ¿a qué se basaban ellos? Ellos se basaban al Talmud. Ellos se basan, de hecho, todavía hay ahora sí que escritos, libros, Talmud, escritos por rabinos muy conocidos, y sí, están llenos de sabiduría, pero ellos aumentaban cargas de más, y estaba bien. Si una persona en Shabbat no podía cortar espigas, no había una necesidad, no hay problema. Pero si una persona había una necesidad y se estaba muriendo de hambre, tampoco podían cortar espigas. Entonces Yeshua lo que vino a decir, a ver, calmados. Si ustedes obedecen muy bien la ley, pero les falta una cosa. Vamos a verlo dónde les dijo eso. Se los dijo en el 23. Dice así, 23 de San Mateo dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, dice. ¿Ok? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Ojo, no está diciendo Yeshua que ellos estaban mal por guardar la Torá. No estaban mal por guardar la Torá o guardar Shabbat. No estaba mal. Lo que ellos estaban haciendo mal es que si en día de Shabbat llegaba una persona con necesidad, con hambre y se estaba muriendo de hambre, o estaba en un momento desesperante y tenía que cortar espigas para comérselas en ese mismo instante, ellos decían, no, si las cortas, quedas en pecado. Incluso los expulsaban de los templos. Entonces, no era pecado cortar espigas, pero ellos ponían esa carga de más, ¿sí? Ojo, espero que esto pueda ser de bendición para ustedes, queridos hermanos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley. Ojo, muchos dicen, es que hoy en tiempo de gracia hay misericordia, hay justicia y hay fe en Yeshua. Pero queridos hermanos, si usted dice que es salvo por la gracia, lo voy a invitar a que busque en San Mateo, versículo 23 y me diga, ¿por qué Yeshua mismo dice que en la ley hay justicia, hay misericordia y hay fe? Amén. Dice la palabra de Dios, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, querido hermano? Si tú estás guardando Shabbat, si tú estás guardando un día de reposo, gloria a Dios. Pero querido hermano, déjame decirte que si tú vas por la calle, sales a la calle, pues miras una persona muriéndose de hambre, fíjate, miras una persona muriéndose de hambre, pongan atención a todo esto. Si tú miras una persona muriéndose de hambre, tú guardas Shabbat, pero miras una persona muriéndose de hambre y no eres misericordioso con esa persona, tu Shabbat no viene a ser agradable delante de la presencia de Dios. No es agradable delante de la presencia de nuestro Abba. ¿Por qué? Les voy a leer un pequeño pasaje en Isaías, que de hecho citaron hoy un hermano. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Esto puede ser, ojo, hay que tener ciertos argumentos bien sostenidos, porque esto puede ser malinterpretado por muchas religiones. Incluso puede ser torcido para el propio beneficio de decir que Dios odia o quiere que no festejemos el día de reposo, no lo guardemos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, Dios aquí los está recriminando por el pecado. ¿Sí? Delante de Dios no es agradable que si tú estás guardando Shabbat, si tú guardas el día de reposo, pero sales a la calle y te hallas una persona muriéndose de hambre, no le des un peso, no le des para comprar o no le invites a comer, porque la misericordia es más todavía que vendría siendo más la misericordia que mismo Shabbat guardarlo. Entonces, para Dios es más importante la misericordia, porque en la ley hay misericordia, justicia y fe, dice en San Mateo 23. Estamos viendo lo que es la palabra de Dios en San Mateo 23 y desglosándolo. Pero ahorita estamos en Mateo 1-14. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, nos sigue diciendo en el 16, ojo, dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio justo,
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando cuando Jehová está haciendo referencia al pueblo de Israel, que por qué están guardando el día de reposo, pero su corazón está entenebrecido, está negro, está sucio de pecado, nos estaba exhortando a que dejaran el pecado, porque ellos venían y hacían una ofrenda, pero ya venían como algo rutinario, ya venían como algo, aquí está mi ofrenda, aquí está esto, ya pequé, pum, pum, voy a matar esto. No se trataba de eso, con Dios no funciona eso, porque Dios mira el corazón, dice Hebreos 4:12, Él traspasa los corazones, traspasa más allá de todo. Entonces, la palabra de Dios es clara, nos está diciendo que en Isaías nos está diciendo, Isaías 1:10 y hasta el 20, nos dice, está recriminando al pueblo de Israel por su tradición, su manera de guardar el Shabbat, su manera de guardar los mandamientos, su manera de guardar la ley, pero realmente no había como un deseo ferviente de que hoy vamos a guardar este Shabbat, pero aún siendo misericordioso. Entonces cualquier persona que guarda Shabbat y no tiene misericordia, no es nada su día de descanso, su día de reposo. Porque si la misericordia está lejos de ti, estás apartado de Dios, porque dice en San Mateo 23, queridos hermanos, los voy a invitar, estamos desglosando lo que es San Mateo, capítulo 23, todas esas personas, queridos hermanos, que están sintonizándonos ahorita, misionero Richard González, Dios te bendiga, hermano Javier Tío Sánchez. Hay muchas personas que están dentro del cristianismo y se suben arriba de un altar. Lo digo porque yo un día me subí arriba de un altar cristiano sin saber nada de Biblia, enseñando a otros. Por eso es importante nutrirnos de la palabra de Dios. Estamos desglosando lo que es Mateo 23:1 y donde dice la bendita palabra del Eterno. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, como hablamos al principio de este video, pero vamos a comentarlo otra vez. ¿Qué es una cátedra? Muchas personas no saben lo que es una cátedra y es algo principal que debemos de saber. Debemos fundarnos, pensar como el pueblo de Israel. Debemos investigar qué es lo que estaba diciendo el maestro Yeshua, qué es lo que se estaba refiriendo. Una cátedra, como dije al principio, es una silla donde se sentaban a leer nomás la Torá. No podías dar una opinión, no podíamos dar una opinión fuera de ello. No podíamos decir, como hoy los predicadores que empiezan a predicar o a dialogar, ¿verdad? No se podía. Tenías arriba de la cátedra de Moisés, que es la silla, donde nomás leías la Torá. Lo único que tenías que hacer era leer la Torá y al bajarte podías dialogar o dar tu punto de vista. Por eso Yeshua sigue diciendo, dice, así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque Yeshua sabía que arriba de la silla, arriba de la cátedra, ellos nomás iban a leer la Torá, no iban a leer nada más. Por eso dice, así que todo lo que ellos os digan que guardes, guárdalo, querido hermano, y hazlo, te digo. No prohibió en ningún momento la Torá, no prohibió en ningún momento la ley. Dice, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos eran muy amantes a esto, a poner cargas pesadas a la gente, pero no hacerlas ellos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Cuáles eran las cargas pesadas, queridos hermanos? Las cargas pesadas, como expliqué, las cargas pesadas eran de que si por ejemplo Yahweh dijo que guarden el día de reposo, guardaran el día de reposo, lo santificaran, ellos, y la Torá decía que en día de reposo no se podía trabajar, ellos decían, bueno, si en día de reposo no se puede trabajar, no se puede, nosotros vamos a aumentarle, vamos a ponerle, en el hebreo hay un libro, que ellos se lo leen y va de tradición en tradición, de rabí en rabí, así se les llama en Israel, se llama Talmud. Entonces ahí vienen muchos escritos de rabinos antiguos y ellos lo que hacían mediante esos Talmud aumentaban
a la ley, o sea, le querían poner cargas pesadas a la gente, cargas de más. Si por ejemplo la Torá decía, en Shabbat no se debe trabajar, ellos decían, bueno, en Shabbat simple y sencillamente no se debe cortar espigas. Así tal cual, simple y sencillamente no se debe cortar espigas. Y dijeron, vamos a aumentarle eso, que no se corte espigas. Cualquiera que corte espigas es pecado. Así. Entonces, ellos pusieron esa carga difícil de llevar. Entonces dice, antes, aquí le está diciendo Yeshua, antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filarías y extienden los flecos de su manto. Cualquier persona que ha leído la Torá, que ha leído la Tanaj, sabe que en la Torá no dice que tú no puedes cortar espigas y comértelas, sino que dice que no puedes trabajar en día de reposo. Por eso cuando Yeshua, los discípulos cortaron espigas y se las comieron, no le pudieron hacer frente. Por ahí está la pregunta, y por eso muchos se cuestionan y dicen, no, es que Yeshua no respetó el Shabbat, no respetó el día de reposo porque él cortó y comió, cortó espigas. Entonces, no, es que te estás confundiendo. La Torá no dice que no puedes cortar espigas y comértelas. Sí puedes cortar espigas y comértelas, porque la Torá dice la palabra de Dios que es misericordia. Entonces, si tú llega un hambriado y tiene ganas de comer y no tiene dinero, no tiene con qué comprar, y estás en día de reposo, y tú por hacer misericordia sacas 10 pesos y se los das, créeme que va a ser más bendecido usted por darle 10 pesos en ese día de reposo, pero por la misericordia vas a ser justificado. Dice la palabra en Mateo 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Fíjate, Yeshua o Jesús, cómo le recriminaba, decía, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley. Yeshua no les decía que estaban mal por hacer la ley, le dijo, dejas lo más importante de la ley. Ahora, queridos hermanos, muchos dicen que en la gracia hay misericordia, justicia y fe. Pues en la ley también, querido hermano, Yeshua lo dijo. Fíjate, dice en San Mateo 23, léelo cuidadosamente. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley. Por eso Yeshua es lo que le recriminaba, ¿sí? Porque ellos si hallaban un hambriado en Shabbat, eran... Yo guardo Shabbat, no puedo darle un peso a esta persona, no puedo darle nada, porque es Shabbat. Entonces, tan así eran que no hacían misericordia con sus semejantes. Cuando la ley dice que ames a tus semejantes, es el segundo mandamiento. De ellos depende toda la ley. Dice la justicia, la misericordia y la fe, dice Yeshua. Eso es lo más importante de la ley. En San Mateo 23 dice la justicia, la misericordia y la fe. Todo aquel que dice que vive por gracia, que por amor y por esto y por el otro. Sí, querido hermano, somos salvos por gracia, por medio de Yeshua que salvó nuestros pecados, nos libró de toda esa cárcel, de esa ley de maldición, sí, pero del pecado. Ahora necesitamos caminar de acorde a sus mandamientos, a sus mandatos. Bueno, seguimos leyendo. En San Mateo 23:6 dice, y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas de la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Ven? Ahora, queridos hermanos, es algo muy importante. Esto no es para llevarte al judaísmo. No se trata de eso. No es para llevarte a una religión. No, las religiones ya estamos llenos. Ya, basta de religiones. No más religiones, queridos hermanos. No, centrémonos en Dios. No una doctrina de hombres, no una doctrina que quiera venir a engañarte y lavarte el cerebro y meterte un chip. No, investiga quién era Yeshua, lee quién era Yeshua, ve quién era Yeshua. Era un judío, guardó las fiestas. Yo sé que muchas personas es difícil entender, porque fue un momento difícil para mí entender la palabra con argumentos sólidos. Incluso me decían, ¿sabes qué? Aquí está la palabra. Aquí, mira, así, así, así. Y no la quería aceptar. Yo vivo por gracia. Sí, es cierto, vivimos por gracia. Gracias a Jesús, que lavó nuestros pecados en aquella cruz, queridos hermanos. Pero ahora la palabra de Dios es
clara si la inspeccionamos minuciosamente. Este es el versículo el cual puede ser malintencionado, malinterpretado, como se diga en su país. El que acabo de leer está en Isaías 10. Pueden buscarlo y igual cualquier hermano que quiera compartir, platicar, no digo debatir porque la palabra de Dios no es un debate, platicar de las cosas de Dios. Mire, le puedo pasar mi WhatsApp, me manda un mensajito, platicamos a gusto. La palabra de Dios es para platicar, queridos hermanos, y llenarnos de esa sabiduría que Dios nos da. Amén. Está en Isaías capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer del 10 en adelante, pero vamos a leer minuciosamente, cuidadosamente. Dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor ya estaba harto de que ellos eran hipócritas. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Les servía, sí, iban, mataban, hacían sacrificios y todo, pero ya no era con un corazón sincero, ya no era con ese amor, ya no era el tener misericordia por el prójimo, porque iban y sabían ellos que al matar un cordero limpiaba, entre paréntesis, el pecado, ¿sí?, que ellos habían cometido. Entonces ya decían, bueno, como que les daba igual, bueno, voy, peco, les mato un cordero y pum, ¿verdad? Ya son limpiados mis pecados. Pero no, por eso Yahweh les empieza a recriminar, les empieza a decir en el 13, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo. Ojo, puede ser torcida esta escritura, pero necesitamos leerla cuidadosamente. Los invito a que lean la palabra de Dios cuidadosamente, que le pongamos atención, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Gloria a Dios. Dice: el día de reposo al convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Si nos vamos al 16, dice: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, Yahweh estaba molesto porque ellos, a pesar de que le hacían sacrificios, de que mataban corderos, de que respetaban Shabbat, el pueblo de Israel era desobediente, no quería nada con Dios, simple y sencillamente ya lo hacían como una costumbre, algo rutinario. Y Dios no. Dios es el carácter de Dios, es que seas sincero en tu corazón. Si tú en Shabbat estás guardando el día de reposo, estás santificándolo. Estamos hablando de la santificación del Shabbat y la misericordia. Si tú estás santificando Shabbat, estás guardando el día de reposo, pero tú eres fiel a Dios en misericordia, Dios te va a recompensar, querido hermano. Dios te va a recompensar, pero acuérdate que la palabra de Dios dice que la ley es justicia, misericordia y fe. Todo aquel que quiere seguir a Dios debe reflejar justicia, misericordia y fe. Ahora, les voy a compartir. Todo aquel hermano que me está viendo, la ley no ha pasado. Ahora, les voy a poner muchos ejemplos, queridos hermanos. Espero no se me molesten. Pero debemos ser muy claros en esta palabra. En Salmo 111, vamos a buscar lo que es Salmos. Salmo 111. Les voy a dar unas citas bíblicas para que Salmo 111, tengan un poquito de paciencia. Salmo 111 del 7 al 8. Salmo 111, si ya lo tienen, del 7 al 8. Dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos. ¿Ok? Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Para siempre, retención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh.
buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora, querido hermano, déjame decirte a ti que me estás viendo. Si crees, si tú piensas, dices, no, pues es que los mandamientos fueron para los judíos, pero para nosotros ya vivimos bajo la gracia, ya vivimos bajo la fe en Jesús. Te invito a que leas Apocalipsis 14:12. Vamos a leer qué dice Apocalipsis 14:12. Y así sucesivamente yo te puedo ir dando muchas citas. Pero más que de darte citas, se trata de minuciosamente ir abriendo los ojos espirituales. Que el Eterno nos vaya mostrando su palabra de verdad. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Así, queridos hermanos, con este versículo me gustaría que quedara claro algo. Los mandamientos de Dios no han sido abolidos y Dios no se equivoca desde el principio, así como puso los mandamientos, porque Dios no se equivoca. Si nosotros decimos que los mandamientos de Dios han sido abolidos, nosotros mismos estamos dando como a Dios como un Dios que se equivoca, como un Dios que un Dios no sabe lo que hace. Dios no se equivoca, Dios es fiel de ayer, hoy y siempre, como dice la palabra de Dios. Ahora, en Isaías 48 y Isaías 56, Isaías 58, habla sobre los mandamientos, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser burlada. Ahora mismo Yeshua dice, guardadlos y hacedlos. Guardar todo lo que ellos digan. Ahora, en Mateo 23, el versículo que les leí, mismo Yeshua dice, hagan todo lo que ellos lean, todo lo que les digan. Mateo 23 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahora, si Yeshua vino a morir por nuestros pecados para no volver a hacer la ley, para no cumplirla, ¿por qué pues Yeshua está diciéndoles que guarden los mandamientos? ¿Por qué pues mismo Yeshua está diciendo, guardad todo lo que ellos os digan y hacedlos? Si Yeshua iba a morir por nuestros pecados, ya no tenemos que cumplir la ley. ¿No es eso un poquito incongruente? O sea, que tenemos que seguir cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo la ley del Eterno, porque la ley es para siempre. Y yo entiendo a todos aquellos hermanos que quieran tener un tema de conversación conmigo, adelante, podemos platicar, socializar y hablar sobre la palabra de Dios, pero referente a este tema de la palabra de Dios sobre la ley, ¿por qué dar sus argumentos? Porque yo en un tiempo estuve con argumentos sólidos, según yo, pero no eran sustentables. Entonces, ahora la palabra de Dios es clara. Si los mandamientos, mucha gente le pregunto, ¿tú crees en los mandamientos que todavía siguen vigentes? Y la mayoría de gente me dice, claro que siguen vigentes los mandamientos. ¿Y por qué no cumples el cuarto mandamiento? Ah, caray, no, pues es que el cuarto mandamiento era para los judíos. ¿Sigue vigente o no sigue vigente los mandamientos? Tenemos que guardar Shabbat. ¿Quién te dio el domingo? La Iglesia Católica fue quien te dio el domingo. Yo creo que la mayoría ya sabe la historia, ¿no? de la iglesia, pero les voy a leer este pedacito. Dice, en el año 321, Constantino declaró descanso el domingo. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino I, el Grande, decretó que el domingo, día venerable del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para jueces, para jueces, oficios y todo ello. Ya más tarde se usó el día de reposo
pero ellos lo llamaban día de reposo domingo. Cambiaron el día que era de Shabbat. Pero ¿sabe usted por qué hicieron todo esto? Porque tenían odio a los judíos, porque odiaban a los judíos. Ellos no soportaban a los judíos. El pueblo de Dios no lo soportaban, tenían odio, lo odiaban, pueblo judío. Entonces, por eso ellos en su decreto dijeron, no, vamos a cambiar lo que es el domingo, vamos a poner el domingo, vamos a hacer nuestro día. Cambiaron el día de Dios para poner domingo. Ahora veamos lo que dice en San Mateo 19:16. Queridos hermanos, San Mateo 19:16. Me gustaría que me acompañaran en San Mateo 19:16, los que gusten. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo él? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero no le dijo, oye, espérate, ya no guardes los mandamientos. Voy a ir a morir a la cruz. Espérate, ya no los cumplas, porque yo ya vine y voy a ir a morir. No, le dijo, guarda los mandamientos. Yeshua no vino a abolir nada, Yeshua vino a cumplir, al igual que nosotros debemos de ir guardando los mandamientos. Ahora, ¿por qué guardas los mandamientos, querido hermano? ¿Por qué los guardas si estamos bajo la gracia? Sí, ahora guardamos los mandamientos porque si fallamos en uno, tenemos a Yeshua que va a abogar por nosotros delante del Padre para que ese mandamiento, esa ley, eso en lo que fallamos, voilà, sea perdonado. Así es. Ya no vamos a ser condenados con maldición. Ahora vamos a ser perdonados por medio de Yeshua. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien voy a hacer? ¿Qué bien? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. A ver, aquí hay muchas personas que dicen, no, pero es que Jesús, Yeshua, hay una parte donde dice que los mandamientos son dos nomás. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Aquí quiero centrarme porque hay muchas personas que dicen, son dos mandamientos nomás. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Eso dijo Yeshua. Querido hermano, déjame decirte que al pueblo al que le hablaba Yeshua, no era el pueblo de México, el pueblo de Bolivia, el pueblo de Perú, el pueblo de Guatemala, el pueblo de Estados Unidos. No, era el pueblo de Israel. Yo creo que se nos olvida mucho esa parte. Era el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver que el pueblo de Israel, así como hoy día se la pasan estudiando Torah, se la pasan estudiando Tanaj, sabían perfectamente cuáles eran las leyes, sabían cuáles eran los mandamientos. Ellos no tenían que decirle a Yeshua, mira, los 613 mandamientos son esto. No, porque el pueblo de Israel ya sabía, tienen grabado en la mente desde pequeños, no son como nosotros. El pueblo de Israel no es como nosotros. Ellos ya tienen desde pequeño, desde los 13, 14 años hacen su bar mitzvah y ellos ya tienen en su mente, en su corazón grabada cada letra de la Torah. Ellos ya tienen que saber ciertas cosas de la Torah. Entonces, imagínense, un niño pequeño, judío, ya sabe cosas de la Torah. Una persona adulta no necesitaba Yeshua venir a explicarle los mandamientos. No necesitaba venir a explicarle los mandamientos porque ya sabían los mandamientos. El pueblo de Israel comía con los mandamientos, sabía los mandamientos. Entonces, no era como que tan necesario venir Yeshua y decirle, mira, los 10 mandamientos son estos y los 613 mandamientos son estos. No, porque era su pueblo, el pueblo de Israel era el que le estaba hablando. Todavía si hubiera venido Yeshua a México, o hubiera ido a Perú, a Colombia, a Guatemala, a cualquier país, y todavía voy de acuerdo, ¿no? Pues Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero ni aún así tienes excusa, querido hermano. Yeshua fue claro, ¿sí? Y el pueblo judío sabía de lo que le hablaba. El pueblo judío
no es un pueblo ignorante. El pueblo judío es un pueblo que vivía conforme a las fiestas, vive conforme a las fiestas, vive conforme al Shabbat. Entonces, Yeshua no necesitaba explicarle cosa por cosa para poder, para que lo pudieran entender, porque hablaban el mismo idioma. O sea, no estoy hablando del hebreo, estoy hablando del mismo idioma, la palabra de Dios. O sea, sabían que les estaba hablando de la palabra de Dios y sabían cada capítulo de lo que les estaba hablando. No estaba hablando, divagando nomás Yeshua, no. Sabía de lo que les hablaba. Entonces, por eso es que no necesitaba Yeshua darles una explicación como tal. Y hay muchas personas que piensan que Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, y abolió todos los otros mandamientos. No se trata de eso, porque hablaba el mismo idioma que el pueblo judío. Ojo, no estoy diciendo el hebreo, estoy diciendo que hablaba el mismo idioma conforme a la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel sabía de qué se les estaba hablando, sabía que se les estaba hablando de la Torá, sabía que no fue a un país extranjero. Yeshua vino a su propia gente, Yeshua vino a su pueblo. ¿Sí? Entonces hablaba en el mismo idioma, sabía de qué se les estaba hablando. Como les comento, en el pueblo de Israel, un niño de entre 13 y 14 años ya tiene que saber hacer su bar mitzvah, ya tiene que saber ciertas cosas de la Torá, cosas que nosotros muchas de las veces no lo hacemos, ni en ninguna parte de América Latina, Estados Unidos, no. Pero ellos sí, ellos viven con la Torá, ellos comen Torá, ellos se dedican completamente. Entonces, por eso Yeshua sabía de qué les estaba hablando. No necesitaba decirle los 613 mandamientos, desglosárselos, ¿sí? Entonces, por eso es que le dijo uno. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Oh, espérate, no hagas nada, ya no cumplas la ley. Yo voy a ir a morir por ti en la cruz del Calvario. No le dijo eso Yeshua. Yeshua lo que dijo, veamos San Mateo 19, 16 y el 17 él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si tú quieres ir a la vida eterna, guarda los mandamientos. Yeshua no necesitaba decirle cuáles eran los mandamientos porque ya los sabía, pero le divagó algunos mandamientos por ahí. ¿Sí? Hay muchos que dicen que solo eran 2 mandamientos que Yeshua dijo. Cambió todos los mandamientos y Yeshua vino a decir, amarás a tu prójimo y amarás a Dios. No, querido hermano, Yeshua, el pueblo le estaba hablando a qué nación, por eso no necesitaba hacer una divagación de 613 mandamientos. Imagínate a Yeshua hablando los 613 mandamientos al pueblo de Israel, diciendo al pueblo de Israel, no, pues ya lo sabemos. No necesitas decirnos, somos el pueblo, somos la nación de Israel. ¿Qué nos vas que decir de los 613? Ya lo sabemos. O sea, ellos vivían con Torah, viven con Torah, estudian Torah. Son unas personas que se dedican, aún puedo atreverme a decir, más que ni nosotros. Entonces dice el versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Le dijo, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Y entre otros le siguió diciendo uno que otro. Entonces, si se fijan, Yeshua no dijo nomás, ama a Dios y ama a tu prójimo. Que si los desglosamos vendría siendo similarmente lo mismo, los 10 mandamientos. Si desglosamos el amar a tu prójimo, no vas a fornicar. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar. O sea, es lo mismo. Simple y sencillamente la gente quiere como minimizar las cosas. ¿Sí? Decir, bueno, fueron 2. Ya no hay 613, ya no hay 10 mandamientos, ya nomás hay 2. Querido hermano, si desglosamos esos 2 pequeños mandamientos, vas a ver que en el primer mandamiento de amar a Dios, no tendrás dioses ajenos, guardarás Shabbat, día de descanso. Entonces, bueno, o crecen los 2 mandamientos, o crecen los 10 mandamientos. De todas maneras, la ley sigue vigente, querido hermano. Muchas de las veces tendemos a caer en esto, ¿no? De querer torcer las escrituras. No se trata de llevarte una religión. Religiones no, ya estamos hartos de religiones. Religión acá, cristiana, adventista, salvatista. Ya, religiones ya. Mejor enfoquémonos a buscar de la palabra del Eterno y a ver quién era Yeshua. No, Yeshua no era un libertino mexicano, un libertino guatemalteco, peruano, estadounidense. No, Yeshua era judío. ¿Sí? Respetaba las fiestas, comía kosher,
santo, santificado. Entonces, Yeshua no era como lo describen o como nos lo han dicho. Y Yeshua vino a dejar clara, Yeshua vino a enaltecer la ley, no a sobajar la ley. Yeshua vino a subir, a exaltar la ley. Eso es lo que Yeshua vino a hacer. Amén. Ahora, nos vamos a ir a 1 Corintios 7, 19. ¿Qué nos está diciendo 1 Corintios 7, 19? Rápidamente voy para allá, ya lo tengo. Dice, la circuncisión. Ojo, aquí hay muchos que se apoyan en esto. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Ok. Muchas personas dicen que no hay que guardar los mandamientos, ya no hay que hacer circuncisión. Bueno, queridos hermanos, la circuncisión es importante, pero aquí hay un pequeño debate respecto a ello. Pero bueno, yo voy a poner sobre la mesa esto. Si hay alguien que piense de otra manera, podemos platicar. Pero yo voy a poner sobre la mesa esto. La circuncisión viene, de hecho Pablo lo dijo, porque no es judío el que se circuncida, el físico, sino el que lo es internamente. Pero nosotros, por medio de Cristo, por medio de Yeshua, ojo, por medio de Yeshua, ya no tenemos que hacer pactos nosotros, circuncidándonos. Pero por medio de Yeshua ya hay un pacto para acercarnos, para pertenecer a este pueblo, ¿sí? A esta nación, a este pueblo santo. Ahora nosotros ya pertenecemos al pueblo de Dios, por medio de la sangre del Mesías, por medio del Mesías. Ahora la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, nos dice en 1 Corintios 7, 19. Algo muy, muy importante. Bendito sea el Eterno. Dice, vamos a leer lo que dice en Romanos 3, 31. Yo sé que les voy a dar muchos versículos, les estoy dando muchos versículos, que sepamos la verdad. Mire, aquí les voy a leer este versículo antes de pasarme a Romanos 3:21. Les voy a leer este versículo. La otra vez estaba yo platicando con un predicador, le voy a decir así, un predicador. Porque no es pastor, es un predicador de hecho. Pero me dio este versículo. Y aquí es donde se apoyan muchos respecto a la ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ojo, aquí hay algo muy importante. Cuando dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No está hablando de las personas que pudieron ver la ley o que supieron de la ley. No, está hablando de las personas que no fueron alcanzadas por la ley, personas que todavía no se les predicaba el evangelio, la Torá. Las personas que no se les predicaba la Torá, de estas personas se está refiriendo, porque todo ser humano sabe que es malo llegar y matar. Todos sabemos que es malo matar. Ahora, desde que nacemos, sin haber sabido lo de la Biblia, sabemos que es malo llegar y matar a alguien. ¿Quién nos lo dijo? Nos lo dijo Dios. Nos lo dijo un apóstol, nos lo dijo un discípulo. Aún cuando ni escuchábamos de la palabra de Dios, ya sabíamos que matar estaba mal. Ahora, esa era nuestra conciencia. Si llegábamos y lo hacíamos, la que nos iba a acusar. Matar está mal, ya todos lo sabemos. ¿Sí? Sabemos que está mal llegar y matar. Ahora, si yo llego, mato a alguien, mi conciencia me está acusando. Si llego, robo algo, mi conciencia me está acusando. ¿Sí? Ya estoy, porque Dios dejó dentro de mí ese pedacito, esa ley, por así decirlo, porque es su espíritu. ¿Sí? Lo que dejó dentro de mí.
Ahora vámonos directo al grano. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. A ver, hacer un pausa aquí. ¿Por qué me dice Pablo, guarda la ley? O sea, ¿por qué está diciendo, a ver, el incircunciso que guarda la ley? El incircunciso que está guardando la ley y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la... A ver, espérame, Pablo. Me estás diciendo que el incircunciso, el que es incircunciso físicamente, guarda la ley. ¿Cómo así? Pues que no, ya no hay ley. Entonces, ¿cómo el incircunciso la ley? Si ya me está... ¿Cómo? ¿Estás predicando que no hay ley? No, querido hermano, Pablo nunca predicó que no había ley. Pablo nunca dijo eso. Por eso Pablo aquí, si hacemos enfoque, debemos leerlo cuidadosa, minuciosamente. Que no te engañe ni una religión. Vuelvo a lo mismo. No predique religión, predica la palabra del Eterno. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como... Okay, o sea, te lo voy a explicar. Si tú eres incircunciso, hombre, varón, eres incircunciso, pero guardas la ley, guardas el Shabbat, guardas la Torah, eres incircunciso. Tú que eres incircunciso, puedes ir, o sea, vas a ser mayor aún que aquel que es circunciso y no guarda la ley en su corazón, la misericordia, la justicia y la fe. Dijimos que esa es la ley, es la principal fase de la ley. Está en Mateo 23, queridos hermanos. Ahora, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, el que se circuncida físicamente, ni es la circuncisión la que se hace exterior, no es judío el que es exteriormente, el que es nacido ahí, no es judío. Ojo, si tú eres de Guatemala, de donde sea, México, pero no eres judío físicamente, pero cumples los mandamientos del Padre, entras dentro del reino y eres judía. Sí, aunque la palabra lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo, la palabra es lo que lo está diciendo. Vete a Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Cuando dice no es judío el que lo es exteriormente, toca como base eso para decir que el incircunciso, la persona que está incircuncidada, no importa, o sea, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí, este versículo está precioso, analízalo cuidadosamente, porque nos está diciendo, sino que es judío el que lo es interiormente. O sea, nos está hablando de la circuncisión, y nos está hablando de que si tú eres incircunciso, yo soy incircunciso, y guardamos la Torah perfectamente, somos judíos. Sí, yo no lo estoy diciendo, no estoy hablando blasfemia, lo está diciendo la palabra de Dios. Lee la palabra, búscala, lee todo lo que es Romanos 2, capítulo completo hasta el 29, y nos está diciendo, si tú no eres circunciso, pero cumples la palabra de Dios perfectamente, entras dentro del pueblo judío. Así que, amiga, también, si cumples la Torah en mujeres, y cumple la Torah, guarda Shabbat, tratas de caminar en los caminos del Eterno, guardando Shabbat, obviamente, tú entras dentro del pueblo judío. Puedes decir, soy judío. Tal vez no eres judía con acta de nacimiento, ¿verdad? Sí, pero eres judía internamente, nos está diciendo. Tú ya eres judía. Ok, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, no la que diga tu acta, en espíritu.
La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que es Romanos 3:31. Ya mero ya iba a decir, termino la prédica, porque ya está uno acostumbrado a decir, ya mero termino la prédica, queridos hermanos. Estoy transmitiendo en vivo. Bueno, dice, luego por la fe invalidamos la ley, queridos hermanos. Por la fe en Yeshua invalidamos la ley. Si nosotros creemos en Yeshua, invalidamos la ley, los mandamientos. Si invalidamos los mandamientos por la fe en Yeshua, como dicen muchos, gracia, por la gracia. Porque en Apocalipsis 14:12 me está diciendo, veamos Apocalipsis 14:12, veamos qué dice Apocalipsis 14:12, y grábenselo muy bien. Apocalipsis 14:12 nos dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Aquí está la paciencia de los... Apocalipsis es el final. ¿Sí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Sí? La fe de Yeshua. Ahora nos dice aquí, luego, por la fe invalidamos la... Yo creo en Yeshua, queridos hermanos. Yo creo en Yeshua. Yo creo que Yeshua murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Yo creo que Yeshua por su sangre nos limpió de todo pecado. Yo creo que por medio de Yeshua recibimos salvación. Sí. Pero cuando Yeshua vino, no vino a quitar algo que Yahweh había venido a plasmar, sino vino a confirmar, vino a dejarlo en claro, vino a decir, sí, así es, por eso lo voy a cumplir, porque si no fuera así, entonces, ¿para qué cumpliría él la ley? Si estuvo mal, o estuvo mal dejarla para los hombres, porque no la iban a cumplir. No, queridos hermanos, los invito a que lean lo que es Romanos 3:31. Bueno, pueden leerlo todo completo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Hay que tener mucho cuidado en la Biblia al momento de leerla, porque se interpretan de tres maneras, pero también se puede, por ejemplo, en la ley. Cuando hablamos de ley, hay dos tipos de ley. ¿Sabía usted? Cuando Pablo habla de ley, está hablando de la ley del pecado y está hablando de la ley de la Torá, que muy malamente se le puso ley, porque en realidad es instrucción para el hombre, instrucción en su caminar, instrucción en el vivir. De hecho, científicamente está comprobado que todo lo que en el Antiguo Testamento Dios les dijo al pueblo de Israel que no comieran cerdo, que no comieran que no comieran animales, por ejemplo, que no tuvieran escamas o cosas así. Lo han investigado los científicos y han comprobado que efectivamente esos animales eran tóxicos, porque esos animales como el cerdo trae un sinfín de enfermedades, queridos hermanos. Y Yeshua, al momento de dejarlo en la Torah, no vino para que el ser humano no pruebe esto. No quiero que no pruebe esto. No, desde el principio Yahweh desde el principio puso en su ley, porque él ya conocía todo. Él mismo hizo los animales, queridos hermanos. Él mismo hizo todo. Entonces, por lógica, no pudo haber venido Yeshua de un día, como dice un hermano por ahí, Jim Stanley. Los voy a invitar a que miren sus videos. Jim Stanley, su canal Pasión por la Verdad, muy interesante, los van a sacar de muchas dudas. No pudo haber venido Yeshua y un día los cerdos impuros, un día antes de morir Yeshua, un día eran impuros los cerdos, y al otro día, cuando resucitó Yeshua, voilà, los cerdos eran santos, se podían comer. No podía haber sido así, hermanos. No murió Yeshua por los cerdos, como dice mi hermano Jim Stanley. Y me gustaría invitarlos a que miren sus videos. El canal es Pasión por la Verdad. Vamos a leer en Primera de Juan 5:2. Primera de Juan 5:2. Y benditos hermanos, Primera de Juan 5:2.
Primera de Juan 5:2. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice así: todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Dice en primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, queridos hermanos, no son gravosos, no son pesados. Al contrario, sus mandamientos son una delicia para nosotros. Bueno, la mala interpretación de las palabras, la mala interpretación de todo esto que pues ahora sí que nos ha llevado en un rumbo equivocado por medio de muchas sectas. Ya basta de tantas religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miren, querido hermano, muy pocas religiones se han dedicado a escudriñar cuidadosa, minuciosamente la palabra del Eterno, y sacando poco a poco, porque todo esto, el diablo no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿sí? El diablo, Hasatán, iba a declarar la batalla a Cristo, ¿sí? ¿Cómo? Tratando de torcer las escrituras, escondiendo la verdad. No iba a ser tan fácil. Miren, aquí está la palabra, aquí está, búsquenla, léanla. No. El diablo iba a tratar de usar sus artimañas para desviar al pueblo y poner saqueadores del evangelio, mercaderes del evangelio, para llevarlos al precipicio. Salgan de toda esa basura, salgan de todo ese engaño, de toda esa mentira, de todo eso que nos ha venido. Las cosas suceden por algo. Hashem lo permite. Hashem permite que pasen las cosas, sí, pero Él lo permite con un propósito. Es un paso hacia donde tenemos que ir. Es un paso hacia caminar hacia su luz, ¿sí? Buscando la verdad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos buscar la verdad, queridos hermanos. Bueno, pues este es todo por el día de hoy. Queridos hermanos, espero que pueda compartirles en 3 semanas o en Shabbat, si Dios me lo permite, la licencia. Y pues espero que puedan reproducir los videos de Jim Stanley, Pasión por la Verdad. Los va a sacar de muchas dudas. Más que nada, esto no es religión. Esto es llevar la verdad cada día. Llevar la verdad cada día al corazón. Yo no gano nada. Yo lo único que quiero compartir es llevarte la verdad de la palabra de Yeshua. ¿Sí? Mi interés no es económico. Mi interés, no, ni tampoco me centro en lo religioso, así de meterme, no, pues es que esta es mi doctrina, no. A ver, espérame tantito, querido hermano. Tú tienes algunos argumentos, podemos platicarlos, socializar, ver a ver qué punto de vista estoy mal yo. Tal vez estamos igual, bueno, platicarlo. Y pues así el Eterno sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendiciones, les saludo a su hermano Jesús Santiago, y pues el Eterno bendiga sus vidas. Shalom, Laila Tov.